Y justamente en este contexto, incluyendo el contexto de la carta que Alejandro Moreno Cárdenas envió al Departamento de Estado de Estados Unidos para que intervenga en México y que sancione económicamente y retirándoles inclusive la visa a consejeros del Instituto Nacional Electoral, es decir, que el gobierno de Estados Unidos intervenga en asuntos de México, pues es en este contexto en el que, pues sí, Alejandro Moreno Cárdenas reacciona como ayer se lo informamos aquí, diciendo que es capaz de dar la vida en vez de arrodillarse, cuando claramente ya está arrodillado ante el gobierno de Trump, suplicándole, implorándole que intervenga como los conservadores del siglo XIX que pidieron un emperador en México. Y es, pues, en este contexto que hoy se presenta una cosa que llama la atención. Un personaje muy cercano a Alejandro Moreno Cárdenas, el diputado federal Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla, que se presenta en las instalaciones del Senado, donde sesiona la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, de la que él no forma parte, y entonces se aproxima al diputado de Morena, Arturo Ávila. Se saludan, o por lo menos Arturo Ávila, según los videos que lo consignan, lo saluda sonriente y de pronto Gutiérrez Mancilla, este diputado del PRI, comienza a empujarlo, a insultarlo, y Arturo Ávila responde. Esto ocurrió el día de hoy en el patio del federalismo, y como se alcanza a escuchar en los videos que no le transmitimos porque no son de nuestra propiedad, comienzan a hacerse de palabras y empujándose. El priista agarró por el cuello a Arturo Ávila, quien inmediatamente respondió con un "no me toques". Y Gutiérrez Mancilla, diputado del PRI, muy cercano a Alejandro Moreno Cárdenas, le responde: ¿me vas a amenazar? ¿Me vas a mandar a matar con tus pinches armas? Porque en efecto, Arturo Ávila se ha dedicado a la importación de armas. Ha sido su negocio, o ese fue. Él asegura que ya no hace ese tipo de negocios. Y entonces, entre otras expresiones, Arturo Ávila dice: tú eres un porro de Alito. Miren lo que tiene que hacer el PRI. No tiene agenda política. Todo lo que tiene que hacer el PRI. Esto en medio de jaloneos, de empujones y de insultos, y hay otras personas que tratan de separarlos, de intervenir, pero pues es parte de una reacción del PRI y de Alejandro Moreno Cárdenas, porque tampoco es un asunto fortuito. Y claro, en la discusión llegó a asuntos inclusive personales. En algún, el priista, por ejemplo, llamó a Arturo Ávila niñero del narcorrégimen, y le llamó cuidador de hijos ajenos, que en un asunto de bajeza absoluta, muy propia de los personajes como él. Y bueno, el tema es que hubo una muy clara provocación del
diputado del PRI. En el patio del federalismo, que es la explanada, donde previa a entrar a un lado del salón de sesiones, pues se saludan bien, pero el priista, por cierto, es seguido por cámaras como si estuviera ya preparado el número y en esas mismas videos de esas cámaras que lo siguen desde antes, pues va a provocar, va a encarar al diputado de Morena que responde también al priista y bueno, tiene que ver también, no se nos puede pasar por alto, que el propio Arturo Ávila ha tenido expresiones sobre Alejandro Moreno Cárdenas. Hoy mismo, Arturo Ávila, desde la tribuna del Senado, en la sesión de la Comisión Permanente del día de hoy, acusó a Alejandro Moreno Cárdenas de traidor a la patria. Hizo alusión también a una encuesta que lo coloca como el mayor vendepatrias en la actualidad. En esa encuesta, en los vendepatrias de la historia de México, pues dijo Arturo Ávila, pues está obviamente Santa Anna, está también Victoriano Huerta, están también los conservadores que fueron por los extranjeros a Miramar, están también Alejandro Moreno Cárdenas. Y luego, después de que Alejandro Moreno Cárdenas ha ido tantas veces a Estados Unidos a implorar la intervención, pues según esta encuesta, de acuerdo, insisto, con Arturo Ávila, pues Alejandro Moreno Cárdenas es considerado el mayor traidor a la patria. Y en la conferencia de prensa, ¿no? Hoy mismo también, Arturo Ávila recordó las acusaciones y el enriquecimiento de Alejandro Moreno Cárdenas y adelantó que van a proceder por el desafuero ahora que comience el periodo ordinario de sesiones en la Cámara de Diputados el 1 de septiembre. Vamos a escuchar lo que dijo Arturo Ávila. Y se le cae la narrativa sobre todo a un personaje que hoy vemos desesperado. Y me refiero ni más ni menos que al dictador, porque no se le puede llamar de otra forma, a quien modificó los estatutos de su partido para permanecer arriba o al frente de su partido, Alito Moreno. Este presunto delincuente que hoy enfrenta 5 carpetas de investigación, datos, no son señalamientos, que suman afectaciones al erario público por 83.5 millones de pesos y que hoy forman parte de expedientes en la sección instructora de la Cámara de Diputados y de Diputadas. Entonces, cuando vemos este personaje, que hoy sabemos además que también está vinculado, seguramente indirectamente, a otro daño, a otro presunto daño al erario público a través del hermano, con un contador que generó un desfalco millonario a su estado, pues sabemos que esta es solo la puntita del iceberg, la puntita del iceberg. Y por eso lo vemos corriendo a Washington, por eso lo vemos corriendo a Estados Unidos, por eso lo vemos corriendo a presentar ante la justicia norteamericana un proceso para tratar de que exista injerencia de una autoridad norteamericana en nuestro país. Y eso, señoras y señores, se llama traición a la patria. Que no quede duda, se llama traición a la patria. Qué curioso que quienes defendían a capa y espada al INE
Quienes decían el INE no se toca, sean hoy quienes le piden a una autoridad extranjera que intervenga en nuestro territorio para juzgar situaciones jurisdiccionalmente mexicanas, soberanamente mexicanas. Solo un traidor a la patria como Alito Moreno podría llevar a cabo estas conductas. Finalizo mencionándoles que no solamente forma parte de su expediente los 83.5 millones de pesos que tiene la sección instructora, también Alito Moreno tiene que explicarle al pueblo de México las propiedades que se le acreditan a él y a sus familiares, ¿no? Que no son menores, son bastante increíbles. Fíjense, una casa que adquirió en 2014, supuestamente en 2.5 millones de pesos, pero de 695 metros. Ah, caray, ¿y esas gangas dónde se encuentran? Otra casa que adquirió en 2016 de 1,819 metros cuadrados a 7 millones de pesos y que una carpeta patrimonial le atribuye un valor real de 127 millones de pesos. Incluso hay quien se atrevió a decir en la prensa que ese valor de la casa con los acabados que tenía era de 300 millones de pesos. ¿Y cómo olvidar Campeche Hills? 39,251 metros cuadrados. ¿A cuánto creen que compró el metro cuadrado Alito? Es buenísimo para el tema de los bienes inmobiliarios a precio de regalo, a 3.95 pesos el metro cuadrado. Esto no lo dije yo, esto es un cálculo de Mexicanos Unidos contra la Corrupción. Otro terreno de 265,201 metros cuadrados. Fíjense, escúchenlo bien, 265,201 metros cuadrados. ¿A cuánto creen que lo compró? A 20,000 pesos, 7.5 centavos el metro cuadrado. Ah, bueno, por si faltaba más, la playa Alito, en Champotón, 305,979 metros cuadrados. ¿A cuánto creen que compró Alito Moreno? Pues casi yo diría espacio que podría ser equivalente a un municipio, a 3 centavos el metro cuadrado. También Mexicanos a favor de la corrupción señala que tiene una red de 35 inmuebles entre el hermano, entre el arquitecto, entre, ¿no?, toda la gente, ¿no? Estamos hablando, para que me entiendan y quede claro, de una estimación, por lo menos de lo que se conoce en señalamientos, en presuntas acusaciones, además de las carpetas de investigación, de más de 500 millones de pesos de daños al erario público de su estado. ¿Y este personaje es el que habla de corrupción? ¿Y este personaje es el que habla de autoritarismo? ¿Y este personaje que le decía, y que claramente era su voz, que los periodistas había que matarlos de hambre, es quien habla de censura? No, pues estamos sin duda en el México al revés. Por eso desde aquí lo exhortamos a que deje de ser un traidor a la patria y que entienda que las elecciones, los procesos electorales se ganan en México y no pidiendo la intervención de autoridades extranjeras. Pues este es el contexto en el que un personero de Alejandro Moreno Cárdenas, este diputado federal Gutiérrez Mancilla, chiapaneco, va a encarar, a provocar a Arturo Ávila, porque pues de eso se trataba, de provocar y de generar violencia. Aunque no pasó de los empujones y de los insultos, esto pudo derivar en algo que ya ocurrió y en lo que él también, Gutiérrez Mancilla, intervino hace casi un año.
¿Se acuerda usted cómo el 27 de agosto de 2025 Alejandro Moreno Cárdenas sube a la tribuna para agredir al presidente de la Cámara de Senadores, en ese momento Gerardo Fernández Noroña? Pues esto ocurrió hace casi un año. Y además de Alejandro Moreno Cárdenas, como un energúmeno, el individuo, bueno, ahí se ve cómo Alejandro Moreno Cárdenas patea también a Emiliano González, colaborador de Fernández Noroña, y Gutiérrez Mancilla va también tras Gerardo Fernández Noroña. Es el sujeto que ahorita usted lo alcanza a ver frente al escudo nacional. Todavía lo persigue y este es diputado federal. Es un personaje, pues en realidad es como una escolta. No me gusta usar la palabra guarura, pero es alguien que le guarda las espaldas a Alejandro Moreno Cárdenas. Este episodio ocurrió, le recuerdo a usted una vez más, el 27 de agosto del 2025, el año pasado, hace casi un año. Y estos hechos de violencia pudieron haber ocurrido también el día de hoy con el Alejandro Moreno Cárdenas, que pateó también muy cobardemente a alguien que ya está en el suelo. Hoy no estuvo Alejandro Moreno Cárdenas, pero sí el otro protagonista de la violencia física ocurrida hace casi un año, ahí en la tribuna del Senado. Y antes, más bien este año, este personaje también, Gutiérrez, el diputado priista Gutiérrez Mancilla, protagonizó otro zafarrancho en la Cámara de Diputados el 28 de mayo. Tampoco, por fortuna, llegó a la violencia, pero retó a golpes al diputado Senyacen Escobar García, diputado de Morena de Veracruz, y el diputado de Morena lo retó a golpes, también levantando la guardia, y Gutiérrez Mancilla ahí no le entró. Pero este es un segundón de Alejandro Moreno Cárdenas. El hecho de que haya llegado a la violencia en la tribuna del Senado hace un año, también evoca al Alejandro Moreno Cárdenas de Campeche. Mucha gente en el país no lo sabe, porque pues también hay muchos intereses para no exhibir cuál ha sido la biografía de Alejandro Moreno Cárdenas. Pero en el año 2000, 4 días antes de las elecciones que ganó Vicente Fox y perdió el candidato priista Francisco Labastida, que aborrece ahora a Alejandro Moreno Cárdenas, ocurrió un hecho aborrecible, deleznable, que retrata a Alejandro Moreno Cárdenas. Entró al Congreso de Campeche con una turba para lanzarle huevos a la tribuna del Congreso de ese estado, de Campeche. Hablaba en tribuna el diputado opositor Luis Carlos Basto, y entonces esta turba encabezada por Alejandro Moreno Cárdenas, estoy hablando del año 2000, hace 26 años, ingresó al recinto a lanzarle huevos al diputado de oposición
de oposición, como él dice, y se hace víctima que es atacado, le lanzó huevos, pero mancilló también el recinto legislativo de Campeche y la tribuna. Nada raro para alguien que a los 16 años, conocido ya como Alito, un tipo vago que andaba por ahí, se afilió al PRI en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, que siempre ha sido su ídolo. Pero un año antes del 2000, en 1999, por instrucciones del gobernador González Curi en aquel momento, Alejandro Moreno Cárdenas, junto con una turba también, rompió vidrios y causó destrozos para exigirle al rector de la Universidad Autónoma de Campeche, en aquel entonces José Alberto Abud Flores, su renuncia. Fue por instrucciones del gobernador González Curi que Alejandro Moreno Cárdenas fue a entrar a la rectoría de la Universidad Autónoma de Campeche para exigirle la renuncia al rector, por órdenes del gobernador. ¿Qué es más deleznable? El destruir las instalaciones de la rectoría de una institución de educación pública donde él estudiaba Derecho, o mancillar con huevazos la tribuna del Congreso de Campeche y agredir a un diputado opositor por criticar las mapacherías, las trampas que estaba haciendo el PRI y el gobierno del Estado a favor del candidato del PRI. Esa era la gran democracia, según Alejandro Moreno Cárdenas. Y evoco estos episodios, particularmente los de Campeche, cuando era líder del Frente Juvenil Revolucionario del PRI, porque esa es la biografía de Alejandro Moreno Cárdenas, una biografía porril y una estrategia porril que hoy, como presidente nacional del PRI, también ejerce con sus testaferros, y él mismo, como hace un año. Lo de Gutiérrez Mancilla, pues es eso, como en la portada decimos, la estrategia porril, la estrategia de la violencia, la estrategia de la descalificación, la estrategia de salirse con la suya utilizando esta estrategia. Entonces, sí, el episodio de Gutiérrez Mancilla, al fin, segundón, empleado, el responsable es Alejandro Moreno Cárdenas, enfurecido porque está bajo investigación de toda la corrupción, un personaje que toda su vida ha sido solo político y un hombre ultra rico. ¿De dónde tan sede el desafuero? ¿O lo van a volver a dejar así, que ahí muera? Él le baja y Morena se retrae. Sus aliados dentro de Morena, que van a ser hasta coordinadores de circunscripción de Morena para las siguientes elecciones, ¿o no? Entonces, pues es un caso muy peligroso el que hoy vimos hoy, porque pudo efectivamente conducir a la violencia física. La hubo, pero por fortuna no escaló entre los dos individuos y entre otros personajes de la política. Pero si usted tiene oportunidad de ver los videos, no, insisto, no se los podemos pasar aquí porque tienen derechos y no los podemos usar, y nosotros sí respetamos la ley. Hay un seguimiento de cómo Gutiérrez Mancilla va y se acerca a
Arturo Ávila, que es evidente, pues era un asunto de cortesía saludar y comienza el asunto. Y luego con ese lenguaje tan característico de Gutiérrez Mancilla, que él mismo se encarga, lo estoy viendo aquí con terminajos que no son propios de un legislador. Dice que fue amenazado de muerte por Arturo Ávila. Va de buscabullas y resulta una víctima. Eso también es de vergüenza, no ser capaces ni de hacerse responsables de sus propios actos. En fin, son un episodio grotesco, obsceno, de este provocador de Gutiérrez Mancilla. Y por otra parte, pues sí, eso que Arturo Ávila, como vocero de los diputados de Morena, dijo en conferencia de prensa, pues que se traduzca en hechos. Es verdad, ha sido detenido el ex director de comunicación social de Campeche, acusado de peculado, y el contador de un hermano de Alejandro Moreno Cárdenas, acusado también de peculado, y el asunto es que se acredite efectivamente que son responsables y que se llegue directamente a Alejandro Moreno Cárdenas. ¿O esto va a volver a quedar en la impunidad como el sexenio pasado? Entonces, estas son las evidencias, y le recuerdo a usted estos antecedentes de Alejandro Moreno Cárdenas en Campeche, a las órdenes de un gobernador como González Curi, en particular en el caso de la rectoría, del otro, de los huevazos en el Congreso, el ex gobernador González Curi dijo que no tuvo nada que ver. Ah, caray, a 4 días de las elecciones del año 2000. En fin, hoy también al respecto Morena emitió un pronunciamiento, la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, que condena la violencia del diputado del PRI contra el de Morena. Ariadna Montiel compartió en sus redes sociales este pronunciamiento. El PRI responde con violencia, escribió Ariadna Montiel. Anunció que buscarán y encararán a quienes cuestionen a su dirigente o a su partido. Esa es su tradición autoritaria. Cada vez que el pueblo les niega la razón, recurren a la violencia. Cada vez que las instituciones dejan de obedecerles, recurren a las amenazas. Montiel también subrayó que su partido seguirá denunciando que Alejandro Moreno Cárdenas es un corrupto y traidor a la patria, que pide la intervención extranjera para actuar en contra de las autoridades electorales mexicanas, que lo obligan a respetar la ley y evitar la calumnia. Por cierto, no quisiera yo que pase desapercibido, pero las leyes electorales que están vigentes hoy en México, incluyendo las facultades que tiene la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral, que sancionaron a Alejandro Moreno Cárdenas por llamar narcopartido a Morena, y que constituyen, a juicio de esta comisión, calumnia, es decir, le imputan un delito a, en este caso, un partido, pues las aprobó el PRIAN. Y no solamente eso, Alejandro Moreno Cárdenas era presidente de la Comisión de Gobernación y por tanto él elaboró el dictamen para su aprobación en el Pleno. Entonces, parte de la
hipocresía de Alejandro Moreno Cárdenas es hoy repudiar las leyes que él, el PRI, el PAN y el PRD aprobaron como parte del Pacto por México con Enrique Peña Nieto. Eso también es muy importante que no se olvide. Todo el marco legal vigente en México, que no ha cambiado porque el PRIAN se ha opuesto y porque teniendo mayoría calificada la coalición gobernante, ni el PT ni el Verde quisieron cambiarle nada. Es decir, estas leyes vigentes son del PRIAN, impulsadas por el PRIAN y por el propio Alejandro Moreno Cárdenas. Y las reglas para la integración del INE y del Tribunal Electoral vienen de entonces. Bueno, las del INE, la del Tribunal Electoral ya cambió porque ahora será por elección. Pero vienen desde entonces. Una muestra más de la hipocresía profunda de la derecha en México. De la ultraderecha, que yo insisto, ya no hay derecha, es ultraderecha. Prueba de ello también es cómo otra vez toda la ultraderecha celebra lo que pasó hoy en el Senado. Ricardo Salinas Pliego haciendo elogio de la violencia. Escribe en su cuenta de X precisamente este elogio de la violencia. Le dice al diputado del PRI, oiga, Carlos Gutiérrez Mancilla debió haberle pegado un zape en la frente de combi al enano. Hubiera tronado igual que nalguear a un marrano. Esa es la ultraderecha. Desde Carlos Gutiérrez Mancilla, este diputado segundón, golpeador, porro, de otro porro como es Alejandro Moreno Cárdenas, y el jefe de todos ellos hoy, Ricardo Salinas Pliego. Pues eso también es un dato en el sentido de que hay que estar atentos porque la violencia que ya han ejercido puede escalar, van a seguir provocando y ahí tiene que haber también mucha responsabilidad de la otra parte para que no escale y entonces, si hay violencia, generar las condiciones para decir el régimen represor. Ahora, porque ya hablan de matar, de muerte. Alejandro Moreno Cárdenas, preferimos morir antes que arrodillarnos. No, si es muy vivito, muy vivillo al arrodillado ante Estados Unidos, ante Trump. Y ahora el diputado Gutiérrez Mancilla me está amenazando de muerte. ¿Me quieres matar? Dijo. Esas invocaciones a la muerte sí anuncian algo absolutamente deleznable. Y el elogio de Ricardo Salinas Pliego es por eso importante no obviarlo, subrayarlo, porque están dispuestos a cualquier cosa. Ojalá no, ojalá que haya condiciones de deliberación efectivamente intensa, ríspida si se quiere, pero no violencia, que esa siempre es condenable, y condenable también la provocación para incitar a esa violencia. Pues es interesante lo que hoy vimos en el Senado. Ojalá, insisto, yo soy partidario de que haya, sí, mucha discusión, subida de tono inclusive, y para eso es el Parlamento, para discutir, para deliberar, también para acordar naturalmente, pero en vez de desahogarse con golpes, con ideas en la tribuna del Congreso.